para compartirlo con todos ustedes, y después Diego va a tener la palabra y va a contar la mecánica de cómo va a funcionar, cómo va a hablar Marcelo, y después cómo vamos a quedar sujetos a preguntas para que Marcelo nos pueda contestar y quedar disponibles para lo que haga falta. Simplemente recordarles de que mañana va a salir el dossier de desarrollistas inmobiliarias y constructoras. Mañana ya lo van a recibir todos ustedes en las maileras. Todo aquello que no esté suscripto a la información de Punto Punto lo puede hacer vía chat o nos pueden mandar un mailing para que lo podamos incluir en nuestras bases de datos. Van a ser bienvenidos. Y el viernes, para lo que les interese, vamos a tener la presencia del expresidente de la Asociación Argentina de Publicidad, Santiago Olivera, que actualmente es el presidente de Young & Rubicam, que es una de las 4 grandes agencias de publicidad del mundo. Con Santiago lo que vamos a hacer es conversar un poquito cómo es y qué es lo que está sucediendo en el mundo de la comunicación, cuál es el comportamiento que está teniendo la comunicación en las empresas en estas épocas pandémicas, las posibilidades, las oportunidades y las ventajas que significaría hoy poder comunicar y hacer comunicación correcta en estos tiempos. Así que vamos a tener la palabra de un experto que el viernes a las 10 de la mañana, también por esta vía, vamos a tener la oportunidad de poder contar con él, también en el marco del Zoom de Punto Punto. Así que para todos los que les interese, son bienvenidos el viernes a las 10 de la mañana. Dicho esto, Rodri, si vos querés disparar el video y después le damos la palabra a Diego Caniglia y después, por supuesto, Marcelo. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos nuevamente al final. Real Estate, una empresa americana con presencia local con sede en Miami, Florida, dedicada a generar valor y alto rendimiento en dólares de muchos argentinos y clientes de todo el mundo, brindando asesoramiento integral, confianza y seguridad. Frame Technology es una empresa cordobesa dedicada a la consultoría y asesoramiento tecnológico, con operaciones en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y España. Representa a IBM, Dell, Microsoft, VMware y Veeam, entre otras marcas, y está presente acompañándonos en este Zoom de coyuntura. También nos acompaña Grupo Proaco. Somos visionarios y disfrutamos marcando nuevos horizontes, porque sabemos que el futuro se construye en el presente. Desarrollamos tendencias porque vemos más allá, ofreciendo hoy a cada uno de nuestros públicos una propuesta de valor que se anticipa a las necesidades del mañana. Grupo Proaco. También nos acompaña en este ciclo Copa Airlines. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Caniglia, soy jefe de contenidos de Punto Punto. Es muy breve lo mío, la idea de este encuentro es tratar de ver, bueno, dónde estamos parados desde el punto de vista económico, con un montón de sectores sumamente afectados, con algunos que ya han empezado a caminar, lo que no significa reactivarse. Y con Marcelo vamos a tratar de ver el panorama que podemos llegar a tener en el corto y en el mediano plazo. La idea es que Marcelo exponga y ustedes puedan hacer las consultas
a través del chat, o si por ahí quieren hacer alguna reflexión con una consulta, me lo piden y yo les cedo la palabra. Así que bueno, sin más, los dejo con Marcelo y su presentación, y después seguimos con las preguntas. Marcelo, cuando quieras. Hola, buen día a todos. Ernesto, Diego, muchas gracias. Un gusto compartir con lectores de Punto a Punto, empresarios, emprendedores. Con Punto a Punto tenemos una colaboración ya de varios años, escribiendo columnas, cada 15 días para la revista. Y como bien dijeron, tenemos una estructura en todo el país, pero la sede es Córdoba. O sea, es un instituto nacional, pero la sede central es Córdoba, ¿no? Eso distingue de la mayor parte de las consultoras, en este caso instituciones de investigación privadas o ONGs que existen en Argentina. A ver, parece que no me deja cargar a mí el PowerPoint, quizá lo tenga que cargar Rodrigo. Así que el host no me lo permite. Yo se lo pasé a Rodrigo por las dudas. O si no, me va a tener que habilitar para que yo lo pueda cargar. Qué mierda. Estoy escuchando la conferencia, Roque. Rodrigo, ¿estás ahí como para subirle la presentación a Marcelo? La tengo en WhatsApp web, la tendré que descargar, pero estoy teniendo problemas para compartir la pantalla, yo también. Dame un segundito y me fijo. No sé si Marcelo quiere seguir hablando. Sí, ¿la compartís vos o fíjate cómo me habilitás a mí para que yo la cargar? Debe haber en la parte del menú. Diego, ¿no te habrás llevado vos el host? No, yo no toqué nada. Yo no rompí nada. Yo esta vez no fui. Esta vez no fuiste. Bueno, Murphy se hace presente exactamente en los momentos en donde uno no lo llama, pero siempre está. Rodri, ¿cómo estás? Rodri, ¿querés hacerme host a mí y yo me fijo, por favor? Dale, Walter, a ver, dame un segundo. Dice alguien ahí en el chat, fíjense, compartir pantalla, que hay una opción. O debe ser el administrador, me parece que hace eso. Ya sos vos, Walter, el Sí, host. ahí, ahora Marcelo, ahí te habilito. Ahí parece que sí, ¿eh? Ahí está. Listo, ¿probamos? ¿Se ve ahí, cierto? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Suele pasar estas cosas a los inicios de las charlas, sobre todo ahora con estos cambios que hemos tenido. Entonces la charla, como bien lo adelantaron, por supuesto vamos a ver dónde estamos parados. Primero vamos a ver alguna relación con otros países del mundo, luego algunos números sectoriales de Argentina, finalmente datos de la macro que son claves para lo que está pasando y lo que va a pasar o lo que puede pasar después, y algunos escenarios a futuro. Sobre alguna comparación internacional, primero veamos a través del Google el tema de la movilidad de los trabajadores, porque esto nos permite ver cuán efectivas o duras han sido los aislamientos sociales o cuarentenas o confinamientos sociales en cada país. Acá hay una muestra. Fíjense cómo a mediados de marzo la mayoría de los países tuvieron menor movilidad, no tanto Corea del Sur, en la que está arriba de todo, que no tuvo una cuarentena estricta. Los que tuvieron menor movilidad, o sea, una cuarentena más estricta desde mediados de marzo en adelante, fueron Ecuador, España, Colombia y Argentina inicialmente, que sería la línea de guiones negros, que tuvo una caída en la movilidad de las personas para ir a trabajar de cerca del 70%,
inicialmente, pero luego, de hecho, y también en alguna medida de derecho, se fue flexibilizando. Fíjense que la línea de guiones de Argentina en un momento pasa a tener una movilidad parecida a la de Estados Unidos y Chile en los trabajadores. O sea que hubo alguna flexibilización de hecho, aunque todavía tenemos menos movilidad que Brasil, Uruguay, por ejemplo, y por supuesto Corea, que nunca tuvo una cuarentena estricta. Solo algunos casos para que vean que la situación de Argentina empezó siendo una de las cuarentenas más estrictas, pero que con el tiempo pasó a estar a un nivel intermedio o un poco arriba del intermedio. Y respecto de la producción, buscando país por país, se encuentra generalmente el primer trimestre de lo que fue la variación del PIB. Fíjense que acá no están todos los países del mundo, ¿no? Pero los que pudimos encontrar con estadísticas para el primer trimestre, China, como el virus lo afectó antes, tuvo una caída de casi el 7% en su primer trimestre, y luego Argentina también aparece como uno de los países con mayor caída junto con Francia. Ocurre que Argentina ya venía con una recesión previa, entonces el efecto de la pandemia se suma a la recesión que ya traíamos. Claro que después si tuviéramos los datos de abril, mayo, es probable que esto cambie mucho y haya muchos países con más caídas que Argentina, porque fueron los que tuvieron más impacto inicialmente, como Italia, España. El tema es que estos países probablemente después empiecen a caer menos o incluso a recuperarse, y Argentina siga con problemas, porque hemos tenido una cuarentena más estricta que ellos, por ejemplo, que Italia, que España, que el mismo Estados Unidos. Ellos han pasado por un pozo de sanidad y económico más profundo inicialmente, pero es probable que la economía después se recupere más rápido, dada la estrategia diferente que hemos tenido. Y si comparamos Argentina contra Argentina, pero esta crisis contra la crisis del 2001-2002, recordemos que la recesión del 2001-2002 en realidad comenzó a finales del 98. Sería la línea del PIB naranja que ven en pantalla. Entre noviembre del 98 estuvimos en recesión por 40 meses y llegó a caer 25% el PIB de Argentina en lo más profundo de la recesión, a los 40 meses, 24,8%. Ahora, en la actual caída, que empezó en el 2018, fíjense que después de 24 meses, o sea, 2 años de caída, está siendo bastante más profundo que lo que vimos del 98 al 2002. Pero lo que ocurre es que en aquella oportunidad la recesión fue de menos a más, ¿no? Si nos paramos en 24 meses después de comenzar la recesión, ahora hemos caído el 15% contra el comienzo, y en aquella otra recesión el 5% habíamos caído a los 24 meses. Claro que a los 40 meses en la otra recesión habíamos caído el 25%. Y en la actual, esto depende mucho de la cuestión sanitaria. Personalmente creo que en lo actual no vamos a caer tanto como en lo anterior, sino que va a ser una caída menor, y esta va a durar lo que dure el problema sanitario, la llegada de la vacuna y todo lo demás. Esa es la comparación con la anterior caída. Hasta ahora es más profunda, pero personalmente pienso que no vamos a llegar a lo que fue lo más profundo del valle de la recesión del 98 al 2002-2003. Y sectorialmente, primero un semáforo primero algunas variables claves para la actividad sectorial de Argentina. Me estaba adelantando una filmina. Esta es básica, que es el salario real y el empleo, o sea, la masa salarial, mes por mes, corregido por inflación. Esto determina la demanda de la mayor parte de los sectores, sobre todo los de consumo masivo, de muchos servicios. El salario real y el empleo, o sea, la masa salarial, ya venía cayendo mucho hace varios meses por la inflación alta que superaba la suba de salarios. Miren cómo a mediados del año pasado había empezado a caer menos la masa salarial. Llegamos en octubre del 19 a que la masa salarial
cayese solamente el 1,5%, después empieza nuevamente a caer más rápido, y ahora en medio de la cuarentena, con algunos sectores que pagan el 75% de los salarios, con algunas pérdidas de empleo, la masa salarial real está cayendo 17 al 20% en abril y mayo. 17 al 20%, esto se traduce básicamente en efectos sobre el consumo masivo. Brasil también nos impacta mucho y en abril ya se empieza a ver una notable caída de su producción. Además que viene con una muy pobre actuación económica desde hace muchos meses atrás. La tasa de interés, que fue el gran problema del 18 y del 19, sobre todo diría que en el 2019, ahora ya no es tan problemática, incluso es negativa en términos reales. Esto podría ayudar a la actividad. El tema es que el crédito se cayó un 70%, si vemos entre los mejores meses del 2017 y ahora, el crédito prendario e hipotecario tuvo una caída del 70%. Entonces, aún con tasas bajas, pero con menor crédito, por supuesto que esto también daña la actividad. Y así, ahora sí vamos al semáforo. Primero varios sectores juntos. Rojo cuando caen mucho, amarillo cuando no caen o caen poquito, verde cuando mejoran, siempre interanualmente. Son rojos. Vemos cómo entre octubre del 19 y enero de este año había algunos amarillos y verdes más. O sea, ya cuando se estaba prácticamente asumido el resultado de la elección del año pasado y hasta antes de la pandemia, parecía que la economía tendía a moderar la caída y algunos a mejorar, pero, por supuesto, acá no puedo ver estos números, ahí corrí, pero bueno, ahora en marzo y abril, no podría ser de otra manera, prácticamente todo cae a 2 dígitos, y tiene caída, por ejemplo, producción automotriz de abril fue una baja del 100%. El índice construye las obras privadas, 75% de caída en abril. Consumo de cemento, 55% de caída. Ya en marzo había sido muy malo. Acá lo único que tengo que cae un dígito en marzo fue un índice industrial de FIEL, pero los otros índices industriales tuvieron caída de más del 10%, o sea, hay un problema de ponderaciones. O sea que prácticamente todo cae a 2 dígitos. Por supuesto que acá no están todos los sectores, solamente debe haber una caída menor o se debe mantener el sector de alimentación y el agro, por supuesto. Además de algunas actividades muy puntuales que pueden haber mejorado con los actuales problemas de la economía. Y desagregando, por ejemplo, ventas minoristas que dependen mucho del salario real y del empleo, acá medidos por la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa, por el hecho que el indicador de venta de supermercado del INDEC ya tiene muchos problemas. Esto va prácticamente a la par de la caída de la masa salarial, por eso venía el año pasado con caídas en torno al 10-11%, esas caídas ya eran menores después de las elecciones, en diciembre, en enero, en febrero, prácticamente se acercó al 1% la caída de este indicador, pero en marzo y abril ya está en 50% más de reducción. Por caída de salarios, alguna caída del empleo, y gente que directamente no puede ir a trabajar, no puede consumir. La construcción, 3 indicadores, que parecían, sobre todo el índice Construya, que son de obras privadas, que por allá a fines del año pasado empezaba a tener alguna mejoría, ya ahora todo está en rojo, fuertemente en rojo, por las restricciones, ¿no? Todo cae más del 38% desde marzo y en abril. Acá, además de la caída de la masa salarial, influye mucho la caída del crédito, la caída de la obra pública, por el ajuste fiscal y la incertidumbre y la desconfianza que surgen y se agravan en las situaciones de recesión como las actuales. En automóviles, ya lo dijimos, directamente no hubo fabricación el mes pasado, la exportación de autos el mes pasado cayó el 88%. Acá, a ver, la caída contra el máximo de hace 2 años atrás es del 60%. Además de la caída de ingresos reales, afecta por supuesto menor crédito.
Los autos se encarecieron por la suba del dólar en el 18 y en el 19, ahora en las últimas semanas eso se dio vuelta y empieza a haber alguna venta de autos por los que tienen dólares y lo venden en el mercado informal, lo cual les hace abaratar en todo caso en términos relativos el precio de los autos. Brasil, ya dijimos que cae y compra mucho menos, y la incertidumbre y la desconfianza. Todo esto es lo que se tiene que revertir para que estas cosas se puedan recuperar. La actividad industrial, que venía en amarillo, diciembre, enero, febrero, marzo, los últimos datos con caída de 2 dígitos. Con una caída del 28% desde el mejor mes del 2018 a esta parte. O sea, casi 30% de caída en 2 años. Acá afecta salarios, crédito, y lo que pasa en los otros sectores que le compran a la industria. La construcción le compra menos hierro, automotrices le compran también menos chapa, y así con todos. Pasamos ahora a algunas variables clave de la macro local. Clave para lo que está pasando y para lo que puede venir. Primero, pandemia, cuarentena. El Estado no deja que algunas actividades se desarrollen y lógicamente después las tiene que ayudar. Primero fue con préstamos, después ya directamente con subsidios, porque acá nos debemos cuidar entre todos, eso está bien. Inicialmente se justificaba la cuarentena, pero hay que tratar de salvar todo lo que se pueda en materia de empresas y de empleo. Entonces se justifica que el Estado realice estas ayudas. Por supuesto no deberían ser interesadas, no deberían mezclarse con la política, porque se trata de cuidarnos entre todos. También se trata de cuidar el empleo y cuidar también a los empresarios y a los emprendedores y a la acumulación de conocimiento que tienen las empresas, y cuando eso se debe liquidar, imagínense que es un costo para la economía tremendo. Se pierde todo un sistema de años de capacitación, de enseñanza, de management de los empresarios, de capacitación por parte de los trabajadores, que luego se tienen que pasar a desempeñar en otra empresa, en otra actividad, quizás pierdan parte de su productividad. Hay que tratar de evitar, como sea, la profundización de la crisis y el cierre de las empresas. Esto requiere de ayuda estatal, así fue. Después se politizó, eso por supuesto está muy mal. Era necesario y el primer paquete después se fue complementando y en principio se podría gastar entre 4,8 y 5,5 del PIB en ayudas y en crédito, no solamente gasto fiscal. En el escenario 2 lo que suponemos es que se pagan 3 meses el ingreso extraordinario y 2 meses se ayuda a pagar salario de las empresas, con lo cual eso se puede quedar corto si seguimos extendiendo la cuarentena. Mayor gasto fiscal. ¿Se justifica? Sí. No hay otra. Para un país que no tiene financiamiento, no tiene ahorro previo, lo tiene que monetizar. Y ahí va a haber un problema. Veamos qué está pasando entonces con el déficit fiscal con datos de anoche. Esto se publicó ya muy tarde, los datos de abril. Entonces, ¿es esperable de que empeoren las cuentas fiscales? Por supuesto. Ya lo dije en la filmina anterior. Pero hay que seguirlo. No es lo mismo terminar con un déficit de 4 puntos del PIB que de 10 puntos del PIB en el Estado. Los datos de abril son alarmantes, por supuesto, en lo fiscal. Hubo un déficit primario de 228.000 millones de pesos. Fíjense que en el 2015, en abril, con un déficit muy alto que había todavía en el 2015, fue un déficit anual en torno al 4% del PIB, 3,8% el primario. Ahora, este déficit primario de abril resulta algo así como 2,5 veces superior. Está bien que en el mes de abril, como va a ser mayo, donde van a impactar más los planes de ayuda del gobierno al sector privado, familias y empresas. Pero hay que seguir el dato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estado no generó, salvo en algunas contadas situaciones como en la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba, no hubo recorte de gasto salarial, por ejemplo, en el sector público. Por eso digo, hay que seguirlo. Va a aumentar el déficit seguro, va a aumentar la emisión seguro, ya ocurrió
pero no es lo mismo cualquier número. Y el Estado podría haber evitado aumentar tanto el déficit si hubiese recortado algunos gastos, por ejemplo, de los salarios públicos medianos y altos que están sin actividad en esta situación. Sí. Así el déficit primario este año, sería antes de pagar intereses, puede estar entre 4,7% del PIB y 6,4% del PIB. Más probablemente ya acercándonos por los datos de abril al escenario del 6,4%, por el hecho que esta proyección la habíamos hecho antes de conocer los datos de abril, que se conocieron anoche. En el 2016 el déficit había sido 4,2 y en el 2015, a ver, no lo puedo ver acá, lo corro, 3,8. O sea que ahora iríamos en torno a 6 puntos del PIB. Es una suba de prácticamente 50% respecto del 2015 o del 2016. Para que lo comparen históricamente, si fuera 6 puntos del PIB el déficit de este año, y hay que ir al año 75 para encontrar algo similar, el año de Rodríguez, en déficit primario. O sea, antes de pagar intereses. Si acá agregamos los intereses, puede cambiar un poco el gráfico. Pero es históricamente un déficit muy alto. Está bien que en una situación muy atípica, volvemos sobre lo de recién, es atípica, se va a monetizar, es decir, se está pagando el déficit con emisión de dinero, todo el déficit se va a pagar con emisión, o sea que la emisión este año va a estar entre 4,7 y 6,4 del PIB, más probablemente más cerca del 6 del PIB, como dije recién, y si vamos unos años para atrás, el año de mayor asistencia del Banco Central al Tesoro con emisión fue el 2014 con una ayuda de 3,2 del PIB. O sea que este año podría darse esa ayuda del Banco Central al Tesoro por motivos fiscales. El Ernesto está en vivo, yo estoy frisado, pero sí. ¿Cuánto sube la emisión monetaria este año respecto a los mismos meses del año pasado? Y los últimos datos, los de mayo, hablan del 74% de variación de la cantidad de dinero nominalmente contra el mismo mes del año pasado. Y ahí tienen desde enero del 17 cómo fue esa variación. O sea, está muy alta. Ahora, ¿qué dicen en el gobierno? Ellos dicen lo siguiente, que como, sobre todo en el programa con el Fondo Monetario Internacional, ven como a mediados del 2018, acá pongo ahora la cantidad de dinero, la base monetaria, pero en términos reales, o sea que le voy descontando el efecto de la inflación. Ven cómo a mediados del 2018 empieza a caer la base monetaria en términos reales hasta octubre del 19. En el gobierno dicen, en el programa con el fondo había caído mucho la base monetaria en términos reales y por ende ahora hay margen de que se recupere. Eso empezó a ocurrir en noviembre del 19, todavía con Macri, donde una vez que se ve que el fondo no va a seguir enviándonos los desembolsos que faltaban, empezamos a emitir. Y estaríamos ahora en mayo en 2,3, estos serían 2,3 billones de pesos, que sería similar en mayo a lo que ocurría en algunos meses del 2017, como acá creo que es también abril, mayo 2017, y a fin de año, con la emisión extra que va a haber, podría llegar hasta 2,8 billones de pesos, la base monetaria en términos reales, a valores de mayo, que sí va a ser superior a todo este periodo, pero no muy superior. Entonces el gobierno dice, en realidad lo que está ocurriendo con la base monetaria es que se está recuperando en términos reales respecto de lo que había caído en el acuerdo con el fondo. Pero tengan en cuenta que ahora hay más incertidumbre, la expectativa inflacionaria va subiendo y es riesgoso, aun cuando se vuelva a la base monetaria real de hace 2 o 3 años atrás, es bastante riesgoso lo que está ocurriendo, porque si de pronto cae mucho la demanda de dinero una vez que se vaya superando la pandemia y hay mucho dinero dando vuelta, sabemos que eso en Argentina sí puede ser bien complicado. Van a ver cómo vamos a correr acá.
Y la inflación del último mes, que no fue preocupante en el número, porque fue solamente 1,5, ya lo mostró Gustavo Reyes en la coyuntura del IERAL, hay que analizarla con cuidado, porque en realidad, en los mercados que no hubo confinamiento, por ejemplo, la mayoría de estos son alimentos, la inflación fue del 3,4%, similar a la de marzo, que había sido del 3,7%. Y fíjense que en el último mes el tipo de cambio oficial había subido 3,6%, o sea que la inflación que hubo en aquellos productos sin confinamiento fue similar al dólar oficial el mes pasado. Para llegar a la inflación del 1,5, y hay que agregar lo que pasó con productos intervenidos, sobre todo servicios, congelados, o mercados con confinamiento, donde la metodología de receptar datos por parte del INDEC me parece que lleva, no intencionadamente, pero sí lleva a que se obtenga una inflación bastante más baja. Por eso hay que prestarle más atención a este 3,4 que al 1,5. De todas maneras, sí, una vez que se va superando el problema de la pandemia, el déficit fiscal empieza a bajar porque ya no se gasta tanto en ayudas a privados y por ende no se monetiza tanto el déficit, no aumenta tanto la cantidad de dinero, se retira parte del exceso monetario, la inflación en algunos meses no debería ser muy problemática. A lo mejor podría ser similar o hasta un poco menor a la que hubo el año pasado. Por supuesto que si una vez que se va superando la pandemia, el gobierno sigue con un déficit alto, en vez de gastar en ayuda, gasta en otra cosa, y sigue monetizando el déficit a tasas muy altas, eso sí puede ser muy peligroso para la inflación. No ahora. ¿Y cuándo hay riesgo de un fogonazo inflacionario o una hiper? Si en algún momento el tipo de cambio oficial tiene que subir mucho de golpe, ahí sí podría darse o un fogonazo inflacionario o ya un problema de una inflación muy alta. Eso lo voy a dejar para el final. A ver por qué podría ocurrir eso, en qué situación. El dólar, la discusión sobre el tipo de cambio, quiero ver a ver cuánto vamos con el tiempo. Y 45, bueno, debería terminar en 10 minutos más o menos, para dar lugar a las preguntas. El tipo de cambio, el blue, fíjense que ya tiene un valor que genera una brecha que es similar a la brecha cambiaria que existía en los meses del segundo periodo de Cristina con más brecha, donde también la brecha llegó a cerca del 80%. Solo que ahora van solamente 5 meses del gobierno y del nuevo cepo. Bueno, el cepo un poquito más porque había empezado con Macri. O sea que ya mucho más rápido estamos con una brecha alta. Sabemos los problemas que trae, sobre eso vamos a profundizar luego. El tema es si esto ocurre porque el dólar oficial ya está muy bajo o por otros motivos. Entonces vamos a ver un poquito más sobre el dólar oficial. ¿Está bajo de nuevo el dólar? Cuando vemos el peso contra el dólar estadounidense, está actualmente un 7% arriba del promedio del tipo de cambio de los últimos 20 años, o sea, entre el 2000 y el 2020. No quiere decir que el promedio de 20 años sea un dólar de equilibrio, pero es una buena referencia. Estamos incluso un poco arriba del promedio de los últimos 20 años. Si lo comparamos, por ejemplo, el dólar contra el dólar de 70 actual, el dólar del 2015 era 40 a precios actuales, ¿no? Mucho más bajo. O el de la convertibilidad era 42. Si lo comparamos contra el real de Brasil, en el promedio de los últimos 20 años, sí, Argentina está ahora 30% por debajo. Es decir, tiene una moneda cara contra Brasil, y por mucho, por un porcentaje del 31%. Porque Brasil vio depreciar mucho su moneda en las últimas semanas. Acá tenemos atraso cambiario contra Brasil. Y contra una canasta de monedas, el tipo de cambio multilateral, o sea, contra todas las monedas con las cuales tenemos comercio,
donde pesa mucho Brasil, después China, después Estados Unidos, después Chile. El dólar actual, está, más que el dólar, el tipo de cambio de multilateral estaría 9% menor al promedio de los últimos 20 años. Esta sería como una mejor referencia. El dólar oficial puede ser que se esté atrasando, pero no está tan atrasado como muchos plantean. En todo caso, habría que tratar de recuperarlo con respecto a este promedio de 20 años en el multilateral. Otra forma es comparar precios directamente entre países. Si el dólar estuviera bajo, Argentina estaría muy cara en dólares. Es lo que ocurría, por ejemplo, en 2017. Acá comparamos para 16 productos o servicios, 15 países, el precio en dólares en cada país y le ponemos un verde si Argentina está más barata y un rojo cuando Argentina está más cara. En el 2017 Argentina estaba más caro en el 61% de los casos, o sea, hay mayoría de rojos. Y con casi todos los países estábamos más caros. Por ejemplo, no ocurría contra Uruguay. ¿Ven? Ahora lo vemos, si lo ven por columnas, con Uruguay, aún en el 2017 estábamos más baratos en la mayor parte de los bienes. O contra este otro país que es Estados Unidos, estábamos ahí parejos. En el 38% de los casos más caros Argentina. Contra Uruguay, en cambio, solamente en el 25% de los casos Argentina estaba más caro. Si lo vemos por filas, o sea, por producto, en la mayoría Argentina tenía problemas de estar caro, sobre todo en textiles, agua mineral y otros. En transporte público, por ejemplo, estábamos más baratos que en casi todos los países. Veamos ahora el año pasado, ya con un dólar muy alto después de las devaluaciones del 18 y el 19. Argentina estaba en verde en casi todo, quiere decir, nos habíamos abaratado en casi todo contra casi todos los países. Solamente en el 8% de los casos estábamos caros, las celdas rojas. ¿En qué estábamos todavía relativamente caros? En agua mineral de 1,5 litros, en el 43% de los casos. Y en un vestido tipo Zara o H&M, en un 29% de los casos. Si lo vemos por países, contra cualquier país, el año pasado estábamos baratos. Aún contra Uruguay. No, perdón, contra Uruguay ya éramos baratos. Aún contra Brasil o contra China, donde en el 75% de los casos éramos más baratos que China el año pasado. Veamos este año en mayo. Hay algunos rojos más, el 26% de los casos. Pero todavía estamos mucho más baratos que en el 2017, donde en el 61% de los casos Argentina estaba más caro. Sí que de nuevo ya en el agua mineral, en los textiles estamos relativamente caros. Y estamos caros, por ejemplo, contra Brasil. Ven la columna con Brasil casi todo en rojo. O contra México. O contra China. Pero comparando precios con esta muestra, uno no puede decir que ya en mayo Argentina sea un país que está caro, desfasado en sus precios. Entonces, ¿por qué está tan alto el blue? Si no es que el oficial está tan barato. Lo que pasa es que los agentes se están anticipando a lo que puede pasar en el futuro con la inflación, con el oficial, porque ven el déficit fiscal creciente, ven la tasa de emisión muy alta, y no están seguros de que después de la pandemia Argentina baje el déficit de nuevo y pase a un superávit que nos va a hacer falta para pagar la deuda si no caemos en default, y si vamos a bajar mucho la emisión. Recordemos que cuando se armó el desbarajuste fiscal en Argentina, después de Néstor Kirchner, empezó el mayor problema del 2010-2011 en adelante. Yo recuerdo que ahí la presidenta del Banco Central en ese momento y la presidenta del país comenzaron a decir, miren, Estados Unidos está emitiendo mucho y no genera inflación. Entonces, emitir no genera inflación. Y empezaron a emitir cada vez más. Ojo que ahora hay una discusión similar. Se está emitiendo mucho en muchos países. Ojalá no sigamos de nuevo esa comparación y digamos, miren, todos están emitiendo, sigamos emitiendo mucho, porque vamos a volver de nuevo a un régimen de alta inflación. No es que salimos con Macri, pero al final voy a decir que puede haber una situación que se vuelva ya peligrosa para la inflación cuando eso podría ocurrir. ¿Qué son los escenarios post-pandemia? Post-pandemia me estoy refiriendo a cuando ya
probablemente tengamos una vacuna, ya quede poco de aislamiento social obligatorio, aún cuando no tengamos vacuna, y podamos pensar ya un poco más en la economía, en un plan económico. Estoy pensando fin de este año y principalmente principio del año que viene. Vieron que en Argentina siempre en febrero, marzo se van definiendo las cosas para la economía. Muchos planes económicos han surgido en marzo o en abril. Y creo que lo que va a impactar mucho en cómo se defina seguir con la economía van a ser estas 4 variables. Primero, que vamos a estar mucho más cerca de las elecciones que cuando comenzó Alberto Fernández. Se va a ver mucha más urgencia por ver cómo la economía le puede pegar a la política, o sea, al voto. ¿Cómo va a estar la imagen del gobierno y de Alberto Fernández en ese momento? ¿Qué quiero decir con esto? Si a principios del año que viene Alberto Fernández está relativamente bien en su imagen, podría decir, bueno, no me hace falta mejorar mucho la economía, me alcanza ya con que mejore un poquito para ganar la elección de medio término. Y viceversa, si no ocurre eso. Si estamos en default o no, lo cual se va a definir en pocos días o semanas. Si estamos en default, hay más chances de un programa un poco más populista, y viceversa. Si el mundo está más abierto, más cerrado, o se cierra un poco después de que vaya normalizando la economía, hay quienes dicen que vamos a un mundo más cerrado, veremos. Si el mundo se va cerrando, hay más chances de que desde el gobierno también digan, exportar ahora es difícil, nos cerremos más proteccionismo, más seco. La imagen. Sabemos que mejoró mucho la imagen del presidente y del gobierno con la pandemia. Esto es algo reciente de Giacobbe, donde, me permití ponerlo en la filmina, ven cómo mejora mucho la imagen entre febrero y marzo del gobierno, después cae un poquito, pero se mantiene todavía bastante mejor que al comienzo del gobierno, donde tampoco era mala porque recién comenzaba. Si esto se mantiene así, como decía, podría llevar a que el presidente diga, no me hace falta tanto la economía para ganar el año que viene. En cambio, si la imagen si cae y necesitan de la economía para la elección del año que viene, ahí puede cambiar bastante la estrategia económica. ¿Cómo están los precios y la demanda internacional? Esto es ahora durante estos meses de pandemia. Muchos productos, muchas commodities cayeron, muchas que afectan a las regiones de Argentina, ven acá en alimentos muchos en rojo, pero aquellos que exportamos en mayor cuantía, como soja, trigo, tuvieron hasta una leve mejoría. Maíz prácticamente se mantuvo en un año, el maní mejoró, en minerales casi todos cayeron salvo el oro, que es refugio en estas crisis. San Juan produce, por ejemplo, oro. El tema es que, como suele ocurrir en las guerras, los alimentos no sufren tanto en sus precios y en su demanda, es un bien de primera necesidad, y esto nos favorece. Ahora y posiblemente también cuando comience la recuperación. Y China ya empezó a mejorar su demanda, por ejemplo, de carnes, ya en marzo y en abril. Estos son datos del Liberal de Juan Garzón, del área agroindustrial. Seguramente también con alguna demanda reprimida anteriormente, empezó a tener una notable mejora. Pero hay que ver en lo internacional qué pasa en la pospandemia. Por ejemplo, si vuelve la pelea comercial entre Estados Unidos y China, o si se le exige a China indemnizaciones por el tema de la pandemia, qué pasa con la relación entre los países. Si vamos a un mundo un poco más cerrado, si se da más importancia a los bloques, hay que ver a Argentina en cuál bloque queda, si más dependiente o más relacionado con Estados Unidos o más relacionado con China. Son todas variables a dilucidar. También va a influir mucho el nivel de las reservas del Banco Central, porque normalmente cuando Argentina cambia su política económica, cuando se va quedando sin reservas. Acá tienen el nivel de la reserva del Banco Central en proporción a la producción, al PIB. Ven cómo en el 2015 las reservas eran muy bajas y no se podía seguir así. Un Banco Central no se puede quedar sin reserva. Termina liberando el tipo de cambio. Es lo que ocurrió en el 2016.
Ahora estamos con un nivel de reservas de 10 puntos del PIB, similar a la del 2011, cuando empezó el cepo de Cristina. Un nivel intermedio de reservas. El máximo nivel de los últimos años fue cuando comenzó Cristina su primer gobierno, 14 puntos del PIB. Desde ahí empezaron a caer las reservas y sobre todo en su segundo periodo. Ahora tenemos nuevo cepo. ¿Qué pasó en los primeros 8 meses de cepo? En el cepo del 2011, en los primeros 8 meses se perdieron 2.000 millones de dólares de las reservas. Y en los primeros 8 meses de este cepo actual, se perdieron 7.000. Entonces, sigamos con atención el tema. Se están perdiendo más reservas con este cepo que con el anterior. También en los depósitos en dólares en los bancos empezó de nuevo a haber algún goteo. Se perdieron 1.200 millones de dólares desde que se pudo volver a los bancos. Y la última filmina, y le doy lugar a las preguntas u opiniones de ustedes. Los escenarios. Hablamos de los condicionantes, las reservas, la elección, la imagen, default o no, mundo abierto o no. ¿Qué pasó durante la pandemia? Cuando empezó Alberto Fernández, podríamos decir que fue una política relativamente moderada para lo que se esperaba. Por ejemplo, la reforma de la jubilación apuntaba a contener el gasto, algo que no se esperaba inicialmente. Había alguna preocupación por bajar la inflación, un poco más heterodoxamente, pero había intención. Se hablaba de competitividad cambiaria, de mantenerla, y subió el proteccionismo a un nivel intermedio. ¿Seguirá así o qué pasará con la política económica cuando se vaya normalizando la economía? Nos posicionemos en febrero o marzo del año que viene, más cerca de las elecciones. Si la imagen del gobierno del presidente sigue relativamente bien, sin default, y con un mundo que no se cierra mucho, o no se cierra nada, me parece que la estrategia del gobierno va a seguir en la moderación, aunque la recuperación sea lenta, aunque se llegue muy sobre la elección con alguna recuperación del PIB, la inflación a nivel intermedio, un tipo de cambio, como quieren mantener la competitividad, van a tener que dejar que el tipo de cambio oficial vaya a la par de la inflación, por eso hablo de inflación intermedia, una brecha intermedia entre el dólar oficial y el blue, y así hubiera recuperación, si no se le adiciona alguna reforma a largo plazo, no duraría. Cuando digo no duraría, no quiere decir que no dure en el 21, pero a lo mejor no pasa en 2022 o 2023. Reformas laborales, de jubilaciones, etc. ¿Y cuál es el otro escenario? Por supuesto, para mí más preocupante. Estamos cerca de la elección. Si la imagen del presidente baja un poco de acá hasta febrero, marzo, estamos en default, si ocurriera eso, y un mundo un poco más cerrado. Me parece que allí dentro del gobierno primaría una visión más cristinista de la economía, similar a lo del 2011-2015. Pensarían, para llegar a la elección mejor, hay que gastar más en el gobierno y aumentar los salarios privados, para recuperar el consumo. También intentarían recuperar el crédito. Para eso, si eso ocurre, el déficit fiscal va a seguir alto, o no va a bajar mucho, se va a seguir monetizando mucho la economía. Además puede estar esta idea de que si otros países emiten y no tienen inflación, emitamos también mucho nosotros. El tema es que para que eso no se traduzca en inflación rápida, van a tener que atrasar cada vez más el tipo de cambio. Es decir, el oficial va a tener que ir subiendo menos que la inflación. Y van a tener que tener atraso tarifario, es decir, mantener el congelamiento. Van a tener que acentuar el cepo y sobre todo sobre las importaciones. Si el dólar está cada vez más atrasado, como ocurrió en el 2011 al 2015, ya pasa a una política que ya no es sustitución de importaciones, sino manotazo de abogado para que no nos inunden las importaciones. ¿Y eso cuánto dura? Dura lo que duran las reservas del Banco Central. En el 2011-2015 les fueron suficientes con dólares de China y con otro tipo de estrategias heterodoxas, llegar al final del gobierno. Ahora
va a estar complicado, porque ya vimos que la caída de la reserva fue mayor con este cepo que con los primeros meses del cepo anterior. Y si de pronto el dólar está muy atrasado, caen mucho las reservas y ya eso se vuelve insostenible, tienen que liberar el tipo de cambio o generar una fuerte devaluación de la moneda, del tipo de cambio oficial, ahí sí nos vamos a un régimen de alta inflación. Que puede ser un fogonazo inflacionario si después ajustan fiscalmente y monetariamente. Como es difícil que eso ocurra, vamos a un régimen de alta inflación, por ejemplo, de 3 dígitos, y con algún riesgo también de hiperinflación. Si el dólar oficial tiene que saltar mucho de pronto, porque quedan muy pocas reservas en el Banco Central. Y la recuperación de la economía y de la demanda, si existió en el 2021, en algún momento, por supuesto, si eso ocurre, se licúa rápidamente y vamos ya a una economía mucho más difícil, mucho más complicada. Bueno, hasta acá llego y doy lugar a las preguntas. No sé cuánto tiempo tendremos, probablemente me excedí un poquito. Le paso ahora a Diego para que modere, o a Ernesto, no sé quién se haría acá. Bien, Marcelo, buenísima la presentación, bueno, mucho dato como siempre. Ahora, ¿vos creés que dentro de todo este escenario, me quedé con esta frase que tiraste antes de esta última filmina, no me hace falta la economía para el año que viene? Digamos, a lo mejor ahora estamos en el pico, ¿no? En el momento más álgido del virus y de todo lo demás. ¿Crees que puede llegar el presidente al escenario el año que viene con este envión de imagen alta, de tipo que administra la crisis, que soporta las presiones? Yo creo que se va a deteriorar un poco la imagen. No sé si va a llegar a ser una imagen baja al punto de que le haga falta mucho la economía para después la elección. Digo esto porque la economía va empeorando y además se va mirando qué ocurre en otros países, ¿no? Va a ser difícil, por ejemplo, mantenerse nosotros con una cuarentena muy estricta si la mayor parte ya fue saliendo, por ejemplo. Ahora, pensemos, por ejemplo, en Menem en el 1995. Tequila, efecto tequila. Una gran caída de la producción. Si mal no recuerdo, fue una caída del 5 puntos del PIB, si mal no recuerdo, en el 1995. Ese año había elección presidencial. Y Menem la ganó. La ganó, si mal no recuerdo, bien. ¿Qué primó? Y la gente dijo, bueno, sí, este año es pésimo, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, pero la convertibilidad soportó la crisis, la convertibilidad siguió funcionando, y dijeron, vamos a seguir por acá que creemos que va a mejorar de nuevo la economía antes que confiar a alguien que no sabemos bien qué es lo que va a hacer. Entonces me parece que si el presidente le va bien en lo sanitario y la economía está mal, va a estar quizás peor, pero a lo mejor un poco mejor hacia el principio del año que viene, podría... que la economía va a estar bien y no va a hacer nada, sino que va a necesitar menos irse a un esquema populista para intentar ganar la elección de ese año. No digo que no va a hacer nada, sino que va a necesitar menos del populismo que lo que sería en otra situación donde llega mal de imagen con la elección a la vuelta de la esquina. Bien, les recuerdo a todos que está el canal abierto, ya sea por el chat o me piden. Bueno, acá tengo una pregunta. ¿Cuál sería el tipo de cambio de convertibilidad actual, base monetaria, reservas? Y a ver. No lo tenía calculado. Hace poquito vi que estaba un poco arriba de lo actual. Pero eso puede servir como una guía, así como yo usé el tipo de cambio promedio de los últimos 20 años. Guías, pero no quiere decir que el tipo de cambio tenga que ser el de convertibilidad. Eso depende mucho de la confianza. Entonces, lo sigamos como una referencia, pero no quiere decir que siempre hay que estar en ese tipo de cambio de convertibilidad entre base monetaria
y reservas. A ver, recién dijimos que la base monetaria podría llegar, creo que pusimos 2.6 billones, entre 2.6 y 2.8 me parece que era. Supongamos que estemos de acá en 45.000 millones. Hagan ahí la cuenta. Creo que 2.8, ¿cuánto dije recién? No sé si lo hice mal, pero no, me da incluso un poco menor a 70 pesos. Pero habría que chequearlo bien. Pero así de ese valor o más, es una referencia. Hay que seguirlo. Al dólar hay que seguirlo con muchas variables, no con una sola. Hay que ver, como hicimos acá, los precios. Vieron el tema del índice Big Mac, pero ese es un solo precio. Pero es otra alternativa, compararlo al Big Mac. O, como hice recién, comparar muchos precios y ver cómo estamos en diferentes momentos del tiempo. Ver cómo está el dólar de convertibilidad. Ver cómo están las expectativas en el REN, ver cómo está el dólar al futuro. Y tener, ¿qué pasa con la balanza comercial? La balanza comercial ahora es muy superavitaria, ¿cierto? O sea, y si la mayoría de las variables indican de que no va a haber problemas rápido, bueno, confíen en eso. Si uno ve muchas de esas variables hoy, la mayoría le dirían que no hay una tasa cambiaria del dólar oficial. El tema es que se fue muy arriba el blue por las razones que dijimos antes, porque creemos que va a pasar por la inflación, por la incertidumbre, por la negociación de deuda, pero no porque ya esté atrasado el tipo de cambio oficial. Claro que para un exportador de soja, que además le sacan el 33%, y sí, puede ser que ya esté corto el dólar, ¿no? Pero no todo el mundo tiene ese nivel de retención. Pensemos en alguien que importa, en vez de exportar, donde no hay retenciones, hay un derecho de importación. No debe estar mal este dólar, por lo que vimos antes en la comparación de precios. Tener 5 o 6 variables que tienen que ver con el dólar y ir viendo cómo están. Otra, que me olvidé decirlo siempre que es clave, son las reservas. El nivel y si se están perdiendo reservas o no. Y si se están perdiendo reservas, si ya van varios meses que vamos perdiendo reservas. Lo que está claro es que si las reservas son intermedias y vemos que todos los meses se pierden, o que en cada trimestre, para hacer un promedio de 3 meses, se van perdiendo reservas, eso en algún momento se tiene que dar vuelta. Se tiene que revertir, y ahí sí que se van a necesitar un dólar bastante más alto en el formal, formal o el oficial. Bien. Marcelo, otra pregunta. ¿Cuál es la expectativa de salarios en la negociación con los sindicatos? Bueno, ahora han visto que en medio de una crisis, como ocurrió también en el 2002, 2003, los sindicatos, además está el peronismo en el gobierno, lo mismo que en el 2002, 2003, colaboran más, ¿no? Por las dos razones, por la crisis, por el peligro del desempleo ahora y por el desempleo alto en el 2002, porque hay un presidente peronista y eso también evidentemente influye en la negociación salarial, colaboran un poco más con la situación efectiva. Por ejemplo, este año ven que ya prácticamente nadie habla de la negociación. Ahora hay que... Marcelo, quedaste... Ahí está, ahora sí. Hacia el año que viene, si la pregunta era ya pensando más en el año que viene, va a depender de esos dos escenarios. Si el presidente se ve holgado en lo político y no le hace falta ser populista en lo económico, le va a poner paño frío en la negociación salarial para que los salarios apenas le ganen la inflación, para que generen alguna mejora del consumo, pero que pueda bajar la inflación. Que los salarios el año que viene le ganen un poquito a la inflación para que mejore algo el consumo, que le ayuden en la elección, pero sin disparar la inflación. Si vamos al otro escenario donde el gobierno necesita la economía mucho para conseguir votos, ahí es probable que se fogoneen aumentos salariales bastante más arriba de la inflación para recuperar el poder adquisitivo y que se recupere mucho el consumo el año que viene. Estoy pensando en febrero o marzo del año que viene y con efecto pandemia que ya se ha disipado en gran medida, ¿no? Bueno, bien, Marcelo. Otra pregunta. ¿Qué opinas de la creación de una moneda indexada para competir con el dólar como instrumento de ahorro?
Se habla de una política de intervención cambiaria dual, UVA, por ejemplo. Bueno, el UVA se lo pensó para eso. El UVA, creo que como instrumento de crédito, el problema fue que lo pegaron a la inflación, no a los salarios, sobre todo para el crédito hipotecario, prendario. Había gente que, antes de crear el UVA, se le sugirió que lo pegaran a salarios, no a inflación. Pero como moneda indexada, como ocurre en Chile, eso sirvió. En Chile lo aplicaron cuando la inflación era más alta, me parece que fue a finales de los 60, funcionó bien. Allá se llama Unidad de Fomento, UF. Ahora, un país con las instituciones con tantos problemas como Argentina, a veces esas cuestiones tampoco funcionan porque se va a descreer del cálculo de la inflación. O sea que hay que tener cuidado también con ese tipo de situación. O sea, te van a decir una moneda indexada o un plazo fijo indexado. Y vamos a empezar a sospechar sobre si en el futuro qué va a pasar con ese índice. No digo ahora, pero en el futuro, si las cosas son de cierto modo y al gobierno no le conviene que dé tan alto, y bueno, entonces no ayuda nuestra historia, por supuesto. No digo que ahora esté habiendo problemas con la medición, sino que nuestra historia nos condena en ese sentido. Con el dólar no hay mucho más solución que ser ordenados. Después de la pandemia, ¿qué sería lo ideal? Que bajar rápido el déficit y que a más tardar en el 2022 estemos con equilibrio y hasta con algún superávit primario. No en el 2023 como fue la propuesta original por la deuda, porque si ustedes se ponen a pensar, no como argentinos, sino como a extranjeros y acreedores de Argentina, o como extranjeros, sin ser acreedores de la Argentina, un país que en los últimos 50 años tuvo el 70% del tiempo en déficit fiscal, 70% con déficit, donde tuvo varias crisis de la deuda, la del 82, la del 2001, la del 2014, creo que fue también con los holdouts, y ahora, ese país que se la pasa con déficit fiscal, que se la pasa con problemas de endeudamiento, hagan de cuenta que es un alcohólico que pasó mucho tiempo siendo alcohólico, ahora está muy enfermo, va al médico y le dice al médico, el médico por supuesto, deje de tomar alcohol. Y la persona esta le dice, está bien, pero no puedo dejar de golpe. ¿Y cuánto quiere de tiempo? 3 años. 3 años para dejar de tomar alcohol. Argentina no puede pedir 3 años para volver a tener equilibrio fiscal, si se pasó la mayor parte del tiempo siempre en desequilibrio fiscal. Entonces, desde el extranjero, desde el acreedor, esa promesa de que vamos a pagar la deuda a partir del 2023, donde además hay un cambio de gobierno, puede haber otro gobierno que no se sabe qué va a hacer, y no fue una buena propuesta para la historia que tiene Argentina. ¿No? Por eso me parece que la negociación actual, esperemos, que sea encaminada no solo para poder pagar la deuda, sino por el bien de la economía argentina, en salir de este gran déficit actual rápido y estar con superávit, si es posible, ya en el 2022. Aunque no hubiera que pagar deuda. Veamos este ejemplo. ¿Cuál fue uno de los graves problemas de muchos países ahora con la pandemia? Que no tenían ahorro previo. Se suele tomar el caso de Noruega y Suecia. ¿Por qué Noruega tuvo una cuarentena tan estricta? Porque Noruega tiene $500.000 por habitante ahorrado en un fondo soberano a partir del petróleo. Es un fondo anticíclico, como tiene Chile con el cobre. $500.000 por habitante ahorrado. Entonces de pronto hacen toda cuarentena y usan ese dinero. Entonces no solo por un motivo fiscal, sino también por posibles pandemias en el futuro u otras contingencias naturales, un país tiene que tener un fondo de ahorro, como lo tiene que tener una empresa también, o una familia. Pasa algo inesperado, tenemos el fondo de ahorro, o tenemos un seguro, pero no hay seguro para todo. Entonces, aún cuando entremos en default, Argentina, si quiere ser seria, tiene que pasar a ser un país con equilibrio fiscal y con superávit para ahorrar y tener un fondo de ahorro hacia el futuro, aunque no hubiera que pagar deuda. Entonces, es la forma de ser creíble que la gente va a ahorrar en pesos y no en dólares,
es ser ordenado, salir del déficit, tener mucho tiempo este equilibrio, no emitir tanto dinero, tener un discurso normal sobre la economía y no decir cosas disparatadas como este tema de Fernanda Vallejo de hace unos días atrás. Y eso con el tiempo va a llevar a que la gente ahorre en pesos. Mientras tanto no se puede inventar mucho, porque lo que nos lleva a ahorrar en dólares es la historia de Argentina. Y eso no cambia porque simplemente algunos funcionarios enuncien cosas nuevas. Bien, Marcelo, te voy a pedir que seas un poquito más breve porque tengo 4 preguntas más. Bien. Y me gustaría que las respondas a todos. Primero, Soledad Cafuri te pregunta cómo ves la posibilidad de un acuerdo con el fondo y hasta cuándo se puede dilatar, digamos, de llegar al mismo. Bueno, hay plazos para eso, ¿no? Ahora se lo ha alargado por unas pocas semanas. Era hasta el 22 de mayo, me parece que es el 2 de junio la próxima fecha. 2 de junio, sí. Aparentemente Argentina ahora está negociando, presentando nuevas propuestas, se está acercando desde los 35 dólares cada 100 que ofrecía pagar inicialmente. Aparentemente los acreedores son varios grupos de acreedores solicitando inicialmente 55 dólares o más. Si empezamos ofreciendo 35, aparentemente ahora Argentina estaría ofreciendo 45. No estamos tan lejos. Los acreedores tendrán que bajar con sus pretensiones. Ahí, inicialmente el mayor riesgo, y por eso creo que fuimos por una propuesta así muy dura de tome o déjelo, es que inicialmente el default perjudica mucho al sector privado y no tanto al sector público, porque el sector público ya no tiene crédito y aún arreglando y no cayendo en default no va a haber obviamente financiamiento para el sector público argentino. Entonces, si el sector público piensa que el mayor beneficio es para el sector privado, no tanto para el sector público de Argentina, y eso puede generar un incentivo en arreglar, más con los antecedentes que tiene Argentina. Pero me parece que hubo mucha presión también del sector privado hacia el sector público, haciéndole ver que si el sector privado tiene problemas por el default, lo va a terminar teniendo el sector público también, aunque sea indirectamente. Y eso llevó a un cambio en la posición negociadora de Argentina, y esperemos que se llegue a un acuerdo. Yo creo que sí, que si nosotros aceptamos, si el gobierno actual acepta que tiene que empezar a pagar este gobierno la deuda, no en su último año o el próximo gobierno, lo cual además, seamos claros, es lo que debe ocurrir. O sea, un país que ha estado tanto tiempo con problemas fiscales, no podemos prometer empezar a pagar recién con el próximo gobierno. La verdadera voluntad se muestra prometiendo pagar en este gobierno. Es una cuestión, le llamamos los economistas, de economía política. Es fácil decir vamos a pagar desde que entre otro presidente en adelante. Bueno, la próxima pregunta. Bien, tiene que ver con la construcción. ¿Cómo ves la posibilidad de una inversión importante por el bajo costo en dólares para construir para alquileres de propiedades de nivel medio y alto y no para reventa? Ya que al no poder acceder a las propiedades, la única forma de vivir en una casa de mayor calidad es por medio de alquileres. O sea, en ese caso aumentaría la rentabilidad en los alquileres. ¿Qué opinas? El alquiler está muy ligado al salario, ¿no? El salario va a subir más o menos como el alquiler va a subir como el salario. El salario real está muy bajo, los alquileres están muy bajos. Y el costo de la construcción ha bajado, evidentemente, en dólares. Uno pensaría, bueno, mucha gente que tiene dólares, y hay mucha gente con dólares ahorrados en Argentina, dentro del país, fuera del país, pero sobre todo los que lo tienen dentro del país, van a construir, van a ampliar la casa, van a comprar inmuebles nuevos. Ahora, para que eso ocurra, yo creo que esa podría ser la más rápida fuente de recuperación de la construcción. El dólar está alto o está más bajo el costo de construir en dólares, pero el que tiene los dólares tiene que pensar que no va a seguir subiendo mucho el blue, porque si no los va a seguir guardando. Lo ideal sería una situación donde ha bajado un poco el costo en dólares de construir y se mantiene un tiempo así, pero también el blue deja de subir o incluso baja un poco y se estabiliza de manera que el que tiene los dólares dice, no, hay que gastarlos ahora porque también sabemos que no dura mucho el bajo costo de construir en dólares. Con esto no quiero decir
que no pueda caer un poco más el costo de construir en dólares, pero en algún momento rebota y empieza a subir. Porque ¿qué es lo que mantiene bajo el costo de construir en dólares ahora? El salario bajo de la construcción en dólares. Cuando la economía se empieza a recuperar, los salarios se empiezan a recuperar y el costo de la construcción empieza a subir por salario y después por el resto. Entonces, el tema ahí es en qué momento justo uno usa los dólares para construir. Para eso tiene que ocurrir que pensemos que el dólar blue no va a seguir subiendo mucho y que además hoy tenemos buen poder adquisitivo con los dólares de billete. Y sí, creo que va a comenzar por ahí la reactivación de la construcción, apenas empieza a haber un poco más de certidumbre. Y después seguirá el crédito y la recuperación del salario. Pero esa va a ser la principal fuente. Así como se vio en los automóviles, también con el blue alto para comprar autos que si uno lo ve por el blue ahora es mucho más barato, porque el precio se fija, como casi todos los bienes que se importan o se exportan, por el tipo de cambio oficial y no por el blue. Bien, Pacho Humber te pregunta, en ambos escenarios, me imagino que es la filmina final que mostraste, de las dos posibilidades que tiene el presidente, si te animás a pronosticar una tasa de mortandad de pymes. Y la cantidad de pymes debe estar bajando en Argentina, a ver, él lo debe saber, Pacho, pero seguro desde el 2018. Sí, en el 2017 puede ser que después de la recesión del 16 que haya mejorado un poquito, pero ya van 2 años de caída seguramente de la cantidad de pymes, del empleo en pymes y todo lo que eso tiene relacionado. En el escenario, las pymes son más dependientes del mercado interno. No quiere decir que no exporten, pero tienen menor participación en las exportaciones que en otras variables, ¿no? Que en el empleo, que en el consumo. En el escenario donde la economía se recupera en el mercado interno es donde las pymes se recuperan más rápido. Pero hay que ver cuánto dura esa recuperación. En el escenario que yo decía, volvemos a cierto populismo tratando de mejorar la demanda con los salarios privados, con el gasto público. Si tienen suerte, eso hace que la economía se recupere más rápido y a mayor tasa. Después, ya pensando el año que viene, solucionado lo sanitario posiblemente. Y eso también podría llevar a que disminuya la mortandad pyme o se empiecen nuevamente a generar nuevas empresas pyme. Pero lo que hay que ver si dura, porque hay que ver si dura ese modelo. La otra vez hubo 4 años de esa especie de licuación en cuotas de la economía en términos de actividad, mientras las reservas del Banco Central aguantaron, con algunos aditivos. A lo mejor esto dura menos, y después vas a una crisis y volvés a tener una mortandad de pymes más alta. A largo plazo yo creo que siempre les va a ir mejor a las pymes, a las grandes y a la economía en general, con un plan que sea sustentable a largo plazo en lo fiscal, en lo productivo, en la competitividad, ¿no? En el corto plazo puede pasar que te vaya mejor una pyme por recuperación de la demanda, que luego no se sostiene y te va mal a largo plazo. En cambio, en la visión esa que yo decía moderada, la recuperación sería posiblemente más lenta, pero más sustentable en el tiempo. Si después le van agregando otras cuestiones que siempre en Argentina decimos que faltan, ¿no? Que son lo laboral. Por ejemplo, ahora en los sindicatos algunos empiezan a hablar de reforma laboral. Leí alguna declaración, por ejemplo, del sindicato de comercio, ¿no? A veces estas situaciones llevan, y con un gobierno de signo peronista, a que se pueda lograr algo en ese sentido, pensando en las reformas a largo plazo. Bien, y me queda la pregunta de Ignacio Ruiz. ¿Cómo ves las cuentas públicas de la provincia de Córdoba para los próximos meses y su efecto en el aparato productivo cordobés? Y al igual que la nación y la mayoría de las provincias, obviamente que este año no les alcanza el dinero, porque les cae la recaudación propia, la coparticipación. Y aún gastando menos en algunos rubros, y más en otros como en salud, cada vez se les pone más difícil pagar los salarios y la jubilación.
Yo creo, justamente estamos haciendo esos cálculos en ese sentido para un informe de esta semana, que en mayo las provincias van a recibir de nuevo ayuda de la Nación, pagarán sus salarios, sus jubilaciones, y en junio es la prueba mayor por el medio aguinaldo. En junio todavía la recaudación va a seguir muy resentida porque son las ventas de mayo. En mayo, ¿cuánto era? En una filmina estaba, me olvidé de decirles, pero si mal no recuerdo, en mayo, hasta ayer está cayendo la recaudación nominal 38% respecto a mayo del año pasado. La nómina. Habría que checarlo ahí en el PowerPoint. Pero bueno, mañana va a estar el informe nuestro al respecto. Puede cambiar en los últimos 2 o 3 días hábiles del mes, pero evidentemente está habiendo una fortísima caída de los recursos nacionales y por ende de la coparticipación de las provincias. Entonces, por ejemplo, Córdoba no vence mucha deuda este año, sino el año que viene, ¿no? Entonces, si con ayuda nacional, como la que está habiendo incrementada, porque seguramente en junio van a necesitar las provincias más ayuda que la que el gobierno ha prometido, me parece que se va a ir capeando este temporal también en las provincias como Córdoba, por ejemplo. Y ya para la deuda del año que viene va a depender mucho de la negociación nacional. Mi visión es que si la nación arregla su deuda, que la provincia también la va a arreglar, e inclusive probablemente sin quitas de capital y con menor quita o ninguna también de intereses, simplemente va a haber que alargar los plazos, por supuesto. Va a haber que alargar los plazos, pero va a ser una negociación con menor quita a valor presente seguro, como se lo mide, valor presente neto, a menor quita que lo que hace falta a nivel nacional, o la que le hace falta a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero lo fiscal está mal, como está lo privado. Dentro de lo mal que está lo fiscal, Córdoba no sería una de las provincias más complicadas, porque en todos lados está cayendo la recaudación, y los vencimientos de deuda grandes. Y ahí ya entramos en la negociación de la deuda de Córdoba, que va a depender mucho de la nacional. Si la nacional se arregla, repito, creo que la de Córdoba se arregla más fácil y con menos quita, porque además hay más tiempo, y es menos comprometida fiscalmente la situación hacia el año que viene. Aunque de nuevo, como dije recién para lo nacional, si la nación y las provincias tuviesen ese fondo anticíclico, uno echaría mano a eso para pagar los vencimientos grandes. Pero prácticamente nadie, creo que ninguna provincia lo tiene, y va a hacer falta a futuro, por lo fiscal y por posibles pandemias u otros eventos. Hay que tener un fondo de ahorro listo para usar ante una contingencia. Bueno, perfecto, Marcelo. Muy, muy claro, como siempre. La verdad que quedan un montón de cosas pendientes. Ahí estaban preguntando recién en el chat si hay alguna chance de compartir la filmina, la presentación. Ya lo vemos, lo coordinamos, porque la verdad que tienen muchísimos datos. Sí, ahí Rodrigo la tiene. Bárbaro, nosotros la enviamos entonces. Nosotros le mandamos con un resumen que José Usanich está escribiendo ahora de toda tu charla. ¿Ernesto? Perfecto, sí, vamos a esperar el resumen dinámico que hace José, que ya lo vamos a compartir con todos los suscriptores de Punto Punto. Marcelo, agradecerte la cascada de información. En realidad, bueno, cada uno vamos a elaborar todo lo que compartiste con nosotros, pero está claro de que siendo un país que venimos con un comportamiento fiscal bastante poco ortodoxo, por no ponerle otra palabra, en donde hemos permanecido tantos años con déficit fiscal, con una emisión monetaria increíblemente alta, bastante poco prolijos en la macro, con default de por medio, tratando de negociar, nos vamos a quedar sin financiamiento externo. Seguimos siendo, fíjate, me parece, sin querer hacer un análisis profundo en esto, porque no soy un experto, seguimos siendo un país que pensamos en dólares, porque sigue siendo como la válvula de escape, porque nos mostraste de que el dólar, en su componente de precio, no está ni caro ni barato, está en el promedio de los 20 años que vos dijiste, en un buen precio. Sin embargo, la ciudadanía no cree en ese valor, y estamos en un dólar de 125, cuando el blue, el oficial, está en
69.70. Seguimos pensando en dólares, es un país que va a ser difícil poder encaminarlo en este sentido, e increíblemente fíjate que la opinión que tiene el presidente, a pesar de esta realidad macro, sigue siendo buena. Así que la Argentina, a pesar de todas estas cuestiones, no cambia. Seguimos en este ciclo de stop-go económico. Pero bueno, agradecerte todo esto. Ahora vamos a elaborar toda la información. Seguramente esto lo vamos a reflejar en nuestra edición de la semana que viene con toda la información, más la presentación que nos has dejado. Y por supuesto, volver a agradecer a los sponsors, a GMP Real Estate, a Proaco, a Brain Technology y a Copa, que nos acompañan en estos Zoom. Y agradecerle a todos ustedes por la presencia y por todo este tiempo que nos dispensan. Para nosotros es un gusto poder tenerlos y poder ofrecerles charlas de esta calidad y de este nivel. Marcelo, muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias por este tiempo. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, Marcelo. Un saludo para todos.